Agradecer mucho la invitación a este foro. Yo siempre me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Sí me escucho bien? Ok. Perfecto. Sí, perfecto, gracias. De estar aquí con ustedes. Y pues bueno, el tema es la Unión Europea sin el Reino Unido. ¿Por qué elegí este tema, la Unión Europea sin el Reino Unido? Pues precisamente porque en una de mis líneas de investigación trato la Unión Europea, tema Brexit, etcétera. Entonces me pareció muy interesante, ahora que ya salió el Reino Unido de la Unión Europea, comentarles qué pasa con la Unión Europea, ¿no? Sin el Reino Unido. Voy a ser breve. Sin embargo, voy a hablar acerca del Reino Unido, cómo duró 47 años en el Club Europeo o en la Unión Europea, ¿no? Entra en enero del 73 y se despide o se retira el 31 de enero del 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este Reino Unido? ¿Estuvo realmente en la Unión Europea? ¿Estuvo dentro de la integración europea? ¿O estuvo en Europa o está en Europa? Yo siempre he sostenido que el Reino Unido estuvo en la Unión Europea, pero nunca tuvo un compromiso hacia la integración europea. ¿Por qué? Si nos vamos a 1944, con Winston Churchill, recordarán en su discurso en la Universidad de Zurich, ¿no? El 19 de septiembre de 1946, que dice, vamos a levantar Europa, Europa tiene que levantarse, todo se hará con esta mancuerna entre Francia y Alemania, etcétera. Tenemos que ser los Estados Unidos europeos, etcétera. Sin embargo, Reino Unido no entra. Y no entra, bueno, pues porque tenía colonias, a él le interesaba y le sigue interesando, según mi muy humilde opinión, la parte comercial, las ventajas económicas. Antes tenían colonias, poco a poco se han ido terminando. Sin embargo, no le interesa entrar. ¿Qué pasa? Contrario con el Benelux, ¿no? El Benelux, que ya se ha mencionado, ¿no? Con anterioridad, pues era una unión aduanera que también surge en esa época. Ellos tenían su unión aduanera. Y entonces, después de este discurso de Churchill, viene pues lo que conocemos ya con Jean Monnet. Se invita a Konrad Adenauer, el primer canciller alemán, a formar parte, ¿no? de una unión entre los países, ¿no? Que vienen a formar esta llamada Comunidad Europea del Carbón y del Acero, tipo unión aduanera. Poco a poco vienen a formarse otros tipos de comunidades, como son los tratados de Roma en el 57, ¿no? Que se crea la Comunidad Económica Europea, el Euroatom, ¿no? La Comunidad Europea de la Energía Atómica, etcétera. Bueno, pasa lo siguiente, el Reino Unido forma su alianza, aparte, su tratado de libre comercio con otros países, pero se da cuenta de que la Unión Europea, bueno, antes comunidades europeas, formada por las tres, dice, no, ellos están teniendo más ganancias, entonces sí me interesa estar dentro de ese club, ¿no? Pero solicita en 2 ocasiones su membresía, solicita su adhesión, pero como al frente estaba Charles de Gaulle, él dice, no, te veto porque tú eres una extensión de los Estados Unidos y tú vas a provocar aquí el caos, ¿no? Eres como el caballo de Troya, según lo mencionó Charles de Gaulle en su época. No entran, cuando llega Pompidou al poder, ya se integra el Reino Unido. Al integrarse el Reino Unido en 1973, hubo muchísimas reservas dentro de su estancia en la Unión Europea, porque tenía, en mi punto de vista y de algunos doctrinistas, tenía una Europa a la carta. Y se entiende una Europa a la carta porque él podía decidir en qué estaba y en qué no estaba, en qué participaba, en qué no participaba. ¿A qué me refiero con esto? Existen en los tratados siempre reservas y es un derecho que tienen todos los países. Entonces tú como país miembro puedes decir yo tengo esta reserva, eso significa que yo no voy a entrar a formar parte de esto por mis razones políticas, sociales, económicas, etcétera. Entonces, bueno, bajo ese derecho que tenía el Reino Unido, él decide no estar en el espacio Schengen, ¿no? En el acervo Schengen. Eso significaba que él tenía que controlar sus fronteras. Tampoco quiso entrar a la zona euro, eso significó que él se quedó con su libra.
Tampoco quiso firmar cuando se llegó el momento a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, que ya sabemos que se dividen en dos, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento, y él también hizo su reserva en el sentido de que él no iba a adherirse a esa carta. Sin embargo, esa carta se adhiere automáticamente, bueno, no automáticamente, pero se adhiere al Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y bueno, en esa parte sí se compromete, pero no se compromete tanto con la Unión Europea. Ahora, ¿qué pasa? Entraron en el 73, y sin embargo ya en 1975 realizan su primer referéndum para salirse de la Unión Europea. Entonces eso te habla de que sí quieren estar en la Unión Europea, pero no quieren estar dentro de la integración. De ahí parte mi tema de la Unión Europea sin el Reino Unido. Pues realmente el Reino Unido fue importante para la Unión Europea. Sí y no. Ventajas, desventajas, ¿no? Ok. En 1975, el Reino Unido, después de su referéndum, gana la membresía a quedarse otra vez ahí. Sin embargo, en ese entonces Margaret Thatcher hizo mucha publicidad en el sentido de que estando dentro de la Unión Europea serían más fuertes, de que valía la pena estar en la Unión Europea, del mercado común, después el interior, etcétera. Entonces, bueno, ganó. ¿Qué pasa con David Cameron el 23 de junio del 2016? David Cameron realizó este segundo referéndum, yo creo que con un déjà vu, pensando en aquel referéndum del 75, y nunca creyó que el Reino Unido, que el pueblo británico iba a decidir salirse de la Unión. Sin embargo, subestimó mucho a las ultraderechas, subestimó mucho a Nigel Farage, a Boris Johnson, actual ministro del Reino Unido, primer ministro, porque no se hizo tanta publicidad y no estuvo, el discurso de David Cameron no fue tan fuerte, ni le llegó a la gente, faltó comunicación en ese sentido. ¿A qué me refiero con eso? Nigel Farage, Boris Johnson tenían sus pancartas y tenían un discurso, como decía Habermas, creían en el discurso que emitían y le hacían ver a la gente lo que ellos querían, fuera verdad o mentira. Estamos en el tiempo de las fake news, estamos en el tiempo de que lo que se dice puede ser verdad, puede ser mentira, en la posverdad, etc. Además de que existe mucha desinformación y no todas las personas se dan a la tarea de verificar si realmente la información es verídica o no. Entonces, al ver la mayoría del Reino Unido, ese tipo de fotografías de todos los migrantes, la cola de migrantes, van a venir aquí, nos van a quitar el trabajo, son terroristas, etcétera. Entonces, ese miedo que ya se tenía en el Reino Unido por ser una isla, porque siempre el Reino Unido ha estado nosotros y ellos. Si bien es cierto, existe la ciudadanía europea desde el Tratado de Maastricht y se vuelve a reforzar en el Tratado de Lisboa, esa identidad es europeo, porque soy alemán, tengo mi nacionalidad alemana, pero como estoy dentro de la Unión Europea, tengo mi ciudadanía europea y soy europeo. Ese sentido de identidad no lo tiene la isla. ¿A qué me refiero con la isla? No lo tiene el Reino Unido, porque siempre han sido isleños, siempre han sido nosotros y ellos. Entonces, lo que se les vendió al pueblo del Reino Unido fue Bruselas es el que tiene la batuta y nosotros no tenemos soberanía, nosotros tenemos que estar sometidos, nosotros vamos a tener que hacer lo que ellos quieren si no nos separamos, si no nos retiramos. Entonces, bueno, esta relación tuvo sus altas y bajas. Si bien es cierto, el Reino Unido es un pagador neto, bueno, era un pagador neto de presupuesto, no menos cierto es que Margaret Thatcher también, con su frase conocida, "Give me my money back", decía en el cheque británico, ok,
negoció de tal manera que el presupuesto del Reino Unido no fuera realmente el que le correspondía, sino era un poco menos, ¿no? Si no es que bastante menos. Entonces, si nos ponemos a ver todo eso, decimos, bueno, ¿realmente ahora que se va el Reino Unido nos perjudica? ¿Le perjudica a la Unión Europea? Sí y no. Lo que pasa es que yo creo que no se puede extrañar algo que nunca estuvo dentro, ¿no? Este divorcio, sí, la Unión Europea, el Reino Unido estaban aquí. Ayer se comentaba sobre la seguridad de la Unión Europea y qué va a pasar porque el Reino Unido se va y se van mucho despliegue militar. Ok, sí, el Reino Unido ya no está dentro de la Unión Europea, sin embargo se encuentra dentro de la OTAN, ¿no? Y en la OTAN también nuestro artículo 5 dice en la cláusula de solidaridad que todos los miembros de OTAN van a tomar algún atentado en contra de un país como si fuera de todos. Entonces, bueno, también en esa parte de solidaridad, dentro de la OTAN está el Reino Unido, está Estados Unidos y hay 28 países más, ¿no? Ahorita al momento son 30 países. Entonces, bueno, si el Reino Unido se va, está perfecto, se va, sin embargo, sí se tiene a la Unión Europea protegido de alguna manera por medio de la OTAN. Ahora, Macron dice, la OTAN no sirve, o la OTAN ya no es lo que era antes. Llega Trump y dice, o pagan, porque yo no voy a estar manteniendo a la Unión Europea, ¿no? Con el 2% que dieran de su Producto Interno Bruto, se mejoraría esta situación. Ya se vivió en los años pasados, y entonces Angela Merkel, europeísta y líder mundial, reconocida en el globo terráqueo, pues dice, la OTAN no está muerta, y al contrario, nosotros deberemos de esforzarnos por tener una OTAN reforzada, y no queremos una seguridad europea propia, sino que al contrario, queremos que la OTAN se refuerce y queremos que esa OTAN reforzada sea producto también de toda la Unión Europea y de los países miembros de la OTAN. Ella no ve una OTAN dividida y ella no ve que tenga que tener la Unión Europea una fuerza de seguridad, aunque sí se tiene la política ¿cómo se llama? La política europea de defensa y seguridad. La visión de los dirigentes de la Unión Europea no es tener aparte su fuerza en seguridad, sino que lo que quieren es, con toda la fuerza política y de defensa de la Unión Europea, fortalecer la OTAN mediante su política de defensa y seguridad. Las consecuencias de la retirada del Reino Unido. ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues las consecuencias se van a ver a largo plazo. Creo que la pandemia ayudó un poco a tener todavía un colchón. El periodo transitorio, aunque fue muy poco, debido a que Boris Johnson no quería aceptar alargar un poco más ese periodo de transición para llegar a mejores acuerdos, tanto comerciales, políticos, económicos, etcétera. Creo que lo que se logró con mucha voluntad política. Y pues bueno, las consecuencias las van a tener los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos de a pie y muchas de las empresas. Yo creo que ahorita ya se empiezan a ver esa burocracia entre las exportaciones y las importaciones. Ya se empieza a ver si yo quiero irme a estudiar, ya no va a ser tan fácil, porque por ejemplo el programa Erasmus se canceló. Otras situaciones que tienen sus 90 días, como otros países, ¿no? Como México, si tú vas, tienes el derecho de estar 90 días en la Unión Europea. Si te vas a alargar más, pues requieres una visa. De igual manera van a tener los británicos que hacer eso, o simplemente las colas rápidas que se tenían en los aeropuertos internacionales, ¿no? Ya no van a pasar por donde pasaban o por donde pasan los europeos, ya también tienen que hacer su fila, ¿no? Y otra de las consecuencias de la salida del Reino Unido, yo creo que es que los países que estaban pensando en retirarse de la Unión Europea se la van a pensar más de 2 veces. Porque si el Reino Unido, como líder, si el Reino Unido, con su capacidad económica y con su liderazgo, le tardó casi 4 años irse,
¿Qué pasaría con otro de los países? ¿No? Entonces yo creo que ahí esa retirada del Reino Unido sí hace pensar mucho, ¿no? Porque anteriormente se pensaba en ese efecto dominó, se sale uno, se salen varios. Yo creo que sigue existiendo en la Unión Europea esa idea de todos unidos somos más fuertes, esa unidad que los llevó a lograr esa integración, porque si vemos ahorita en la conformación de la Unión Europea, en el Banco Central Europeo, ¿quién está? Una mujer, Christine Lagarde, ¿de dónde? De Francia. En la Comisión, ¿quién está? Ursula von der Leyen, una alemana. En el Consejo Europeo, ¿quién está? Charles Michel, de Bélgica. En el Parlamento, ¿quién está ahorita de presente? David Sassoli, italiano, ¿no? Y en el Consejo de la Unión Europea, bueno, esa es rotatoria, hasta diciembre estuvo la presidencia de Alemania, y yo creo que ahorita todas las instituciones supranacionales tienen a europeístas de cepa, y creo que el rumbo es mantenerse unidos, y mantenerse unidos, y entonces con eso seguir buscando más Europa y no menos Europa. Y se están dando cuenta también ahorita en la pandemia, con estos 750 millones de euros, ¿no? Que, bueno, si hay paquetes, hay subvenciones, va a haber préstamos, pero unidos realmente creo que la Unión Europea tiene futuro y la Unión Europea va a seguir adelante, ¿no? La Unión Europea sin el Reino Unido sigue siendo la Unión Europea, simplemente un país se fue, pero en mi punto de vista el país que se va nunca estuvo comprometido con la integración europea, el país que se va siempre tuvo sus reservas, el país que se va siempre estuvo buscando el bien propio y no el bien común, que es, digamos, que lo que estaba en la mente de los padres de la Europa de 1951. ¿Me pasé? Muchas gracias, doctora. No sé si con esto concluye su presentación. Ah, ok.